El espacio vacío en el garaje me causó un vuelco en el corazón. ¿Dónde se ha metido el coche?, cavilé, mientras mis dedos buscaban instintivamente las llaves en la repisa de la entrada, su sitio de siempre. Aquel compacto verde metalizado no era un simple automóvil para mí, se trataba del último presente de valor que mi Fernando me había confiado antes de su partida hacía ya 6 años. Cuando interrogué a mi hija Sofía, me dedicó una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «¿Lo vendí anteayer, mamá?» Nos ofrecieron una cantidad bastante buena. Sus palabras resonaron en mis oídos con la frialdad del hielo. Había traspasado el vehículo familiar sin tan siquiera una consulta previa, como si mi parecer, a mis 70 años, ya no tuviera peso alguno en esta casa. Lo que ella no podía ni sospechar es que ese coche, aparentemente sin más historia, ocultaba una circunstancia que estaba destinada a transformar nuestra dinámica familiar de raíz. Desde que enviudé, resido con Sofía y mi yerno, Mateo, en la vivienda que fue mi hogar con Fernando. Fueron ellos quienes insistieron en que no me quedara sola, y aunque aprecio su interés, a menudo sospecho que su motivación principal fue la conveniencia. Su anterior piso era diminuto y nuestra casa presume de 4 habitaciones, un coqueto patio y una cochera holgada. Mi día a día es sereno, pero me mantiene activa. Madrugo, preparo el desayuno para los 3, pese a que Sofía siempre me dice que no me tome tantas molestias. «Mamá, ¿de verdad, no es necesario que sigas con estas cosas?», suele comentar mientras apura su café, con la mirada fija en el móvil, lista para su jornada en la agencia de publicidad. Sin embargo, para mí, cocinar no representa una carga, es mi manera de sentirme productiva, de conservar un anclaje con la normalidad. Las mañanas, una vez que ellos se marchan, se vuelven apacibles. Me dedico a la lectura, al cuidado de mis rosales, y en ocasiones me entretengo con algún documental de naturaleza, esos que la juventud actual quizás no valore, pero que a mí me resultan fascinantes. Los lunes y miércoles acudo a un club de jardinería en el centro cívico, y los jueves me encuentro con mis amigas de toda la vida para merendar y compartir nuestras novedades. Para estos menesteres solía utilizar el autobús, no por carecer de pericia al volante. Fernando se encargó de que aprendiera hace muchísimos años, sino porque desde su fallecimiento había perdido la práctica. El coche, un compacto verde metalizado que Fernando adquirió hace unos 8 años, lo utilizaba principalmente Sofía. Le venía bien para sus desplazamientos laborales cuando el suyo propio estaba en revisión, o para las compras voluminosas del supermercado durante el fin de semana. «Mamá, ¿para qué quieres conducir tú ahora, con el tráfico tan caótico que hay?», me espetaba Sofía cada vez que yo insinuaba la idea de ponerme al volante. «Además, si necesitas que te lleve a cualquier sitio, solo tienes que pedírmelo». Y así, paulatinamente, terminé por autoconvencerme de que era preferible ceder el uso del coche a manos más jóvenes. Quizás fue una equivocación por mi parte, una pequeña claudicación que abrió la puerta a otras de mayor calibre. En el hogar, mi voz fue perdiendo relevancia de forma progresiva. Comenzó con detalles menores, la reubicación de los muebles sin mi consentimiento, el cambio de color de una pared, la organización de reuniones con amigos sin previo aviso. Posteriormente, se extendió a decisiones de más peso, la reforma integral de la cocina que Fernando y yo habíamos diseñado con tanto esmero, la venta de ciertas piezas de mobiliario que para mí atesoraban un gran valor sentimental pero que ellos consideraban obsoletas. «Es por tu bienestar, mamá, te entusiasmará el resultado final, confía en nosotros, los tiempos evolucionan», eran frases que oía con frecuencia, como si yo fuese una niña incapaz de comprender el mundo actual y no una mujer que ha vivido 7 décadas y ha sido testigo de más transformaciones de las que ellos pueden llegar a concebir. No me malinterpreten, mi hija no tiene mal fondo. Sofía siempre ha destacado por su resolución y su pragmatismo. Desde niña, su padre solía bromear diciendo que había nacido con un manual de instrucciones bajo el brazo. Y Mateo es un buen hombre, diligente y cumplidor. El quid de la cuestión es que ambos están tan absortos en la construcción de su porvenir que, en ocasiones, se olvidan de que yo todavía tengo un presente. El coche tenía un significado especial para mí y no únicamente por su funcionalidad, sino por ser el último gran detalle que Fernando tuvo conmigo. Lo adquirimos juntos, unos 3 años antes de que le diagnosticaran la enfermedad. Recuerdo su insistencia en que la documentación figurara a mi nombre.
Isabel, anhelo que conserves tu independencia, suceda lo que suceda, me dijo mientras rubricábamos los papeles en el concesionario, este coche es tuyo, para que te desplaces a donde quieras y cuando quieras. En aquel instante no capté la profundidad de sus palabras. Ahora entiendo que él ya intuía que su presencia a mi lado no sería eterna. El jueves anterior todo dio un vuelco. Amaneció como un día cualquiera. Tras preparar el desayuno y despedir a Sofía y Mateo, me dediqué a las tareas domésticas y a planificar el almuerzo. Tenía en mente preparar un arroz al horno, el plato predilecto de Mateo, como un pequeño detalle para alegrar la comida familiar. Cerca del mediodía, mientras troceaba las verduras, caí en la cuenta de que me faltaban un par de ingredientes esenciales. Consideré la opción de pedirle a Sofía que los comprara al regresar del trabajo, pero entonces recordé que el coche estaba en la cochera. Hacía mucho que no conducía, pero el mercado se encontraba a apenas 12 manzanas de distancia. Podía intentarlo. Con esa resolución, busqué las llaves en el pequeño tablero junto a la entrada donde siempre las colgábamos. No estaban allí. Supuse que quizás Sofía las habría guardado en otro sitio, así que inspeccioné los cajones de la cocina y los bolsillos de las chaquetas del perchero. Nada. Opté por llamarla. ¿Las llaves del coche? Ah, no te preocupes por eso, mamá, ¿necesitas que te compre algo del mercado? Su tono despreocupado me resultó peculiar. Insistí, solo quería saber dónde están las llaves, pensaba acercarme yo misma a por lo que falta para el almuerzo. Se produjo un breve mutismo al otro lado de la línea. Luego su voz, algo más tensa, mamá, el coche no está en casa en este momento. Te doy detalles cuando llegue. Sí, dime que te hace falta y yo lo compro. Le facilité la lista de ingredientes, algo mosqueada por su respuesta. ¿Habría llevado el coche al taller? ¿Por qué no me lo había comentado? Aquella tarde, cuando oí abrirse la puerta principal, dejé mi labor de punto sobre el sofá y acudí a recibir a Sofía. Portaba las bolsas de la compra y una sonrisa que identifiqué al instante. Era la misma que esbozaba de niña cuando había cometido alguna travesura y no estaba segura de cuál sería mi reacción. ¿Y el coche?, inquirí sin rodeos mientras le ayudaba con las bolsas. Ah, respecto a eso, Sofía depositó la compra sobre la encimera y se despojó del abrigo. Tengo una novedad, mamá. Toma asiento, te va a gustar. Me senté en una de las sillas del comedor, expectante. Sofía se acomodó frente a mí con esa expresión de ilusión que siempre la caracteriza cuando cree tener una idea brillante. Vendí el coche, anunció como si se tratara de una noticia extraordinaria. Y atención, con ese importe y un extra que hemos añadido Mateo y yo, hemos adquirido un coche nuevo. Un modelo mucho más moderno, con todas las prestaciones actuales, ya lo verás, es una monada. Permanecí en silencio, asimilando sus palabras. Había vendido el coche, mi coche, el presente de Fernando, sin consultarme, sin tan siquiera mencionarlo. ¿Vendiste el coche?, repetí, como si al verbalizarlo pudiera comprender mejor la situación. Sí, mamá. El compacto verde ya tenía sus años y cuando Lorenzo, el vecino del 27, me preguntó si estábamos interesados en venderlo, me pareció una oportunidad magnífica. Él necesitaba un coche para su hijo Pablo, que acaba de empezar la universidad, y nosotros podíamos utilizar ese dinero como entrada para uno nuevo. Hablaba con rapidez, con vehemencia, sin percatarse de mi estupefacción. El nuevo llega la semana que viene, es un utilitario de color perla, mucho más sencillo de conducir y con todos esos sistemas de seguridad de última generación. Pero Sofía, logré articular finalmente, ¿por qué no me lo comentaste antes? Su sonrisa titubeó ligeramente. Ay, mamá, si tú ya casi no conduces, pensé que te daría lo mismo. Además, es un cambio a mejor, te lo garantizo. No es cuestión de si conduzco o no, era el coche que compramos con tu padre, tenía un valor sentimental para mí. Intenté que mi voz sonara firme, pero sin atisbo de enfado. Sofía suspiró con esa expresión de leve fastidio que adopta cuando considera que estoy siendo poco razonable. Mamá, comprendo que te aferres a las cosas que te traen recuerdos de papá, pero era solo un coche, un objeto material.
Los recuerdos se llevan en el alma, no en un amasijo de chatarra y plástico que, sinceramente, ya empezaba a fallar. En ese instante apareció Mateo. Entró con su portafolio y su brío habitual. «Muy buenas, familia Valente», exclamó, percatándose al momento de la tensión palpable en el ambiente. «¿Sucede algo?». «Le estaba explicando a mamá la venta del coche y el nuevo que hemos encargado», aclaró Sofía. «Ah, estupendo», Mateo dejó su portafolio y se aproximó. «Doña Isabel, ha sido una ocasión inmejorable, el nuevo vehículo es mucho más conveniente para todos, más seguro, más confortable, al ser un poco más alto, le resultará más fácil para entrar y salir». Me quedé observándolos. Me trataban como a una anciana delicada por la que hay que tomar decisiones, no como a la propietaria de la vivienda sin que ellos lo supieran, la titular legal del coche que acababan de enajenar. «Entiendo», fue mi única respuesta. No desvelé que el coche estaba a mi nombre, no en ese preciso instante. Algo en mi interior me indicaba que debía aguardar, analizar, comprender la situación en su totalidad antes de mover ficha. La cena transcurrió con Sofía y Mateo departiendo con entusiasmo sobre el nuevo automóvil, sus prestaciones, cómo afrontarían los cómodos plazos y las escapadas que ya proyectaban. Ni una sola vez mencionaron si yo estaría contemplada en dichos planes. Aquella noche, recostada en mi cama, en la que antaño fue la alcoba principal de mi hogar y ahora era simplemente el cuarto de mamá, reflexioné largamente sobre Fernando, sobre qué habría hecho él en una tesitura similar. «Reivindica tu sitio, Isabel», solía aconsejarme, «el respeto se conquista no permitiendo que te avasallen, pero sin necesidad de avasallar a otros». A la mañana siguiente, aprovechando que Sofía y Mateo habían salido de compras, busqué en el despacho la documentación del coche. Fernando siempre fue sumamente metódico con los papeles importantes, y yo había preservado ese orden tras su ausencia. En una carpeta de color verde encontré lo que buscaba, el permiso de circulación del compacto, claramente a mi nombre, junto con todos los recibos del impuesto de circulación y del seguro, también a mi nombre. Me senté en la butaca del despacho con aquellos papeles en la mano. Rememoré con nitidez el día que adquirimos el coche. Estábamos en el concesionario, al llegar el momento de registrar la titularidad, Fernando insistió en que fuera yo. «Pero si tú vas a ser quien más lo utilice», le dije, algo confundida. «Precisamente por eso quiero que esté a tu nombre», replicó con aquella sonrisa suya que tanto añoro. «Deseo que tengas la certeza de que es tuyo, que nadie puede arrebatártelo ni decidir por ti qué hacer con él». En aquel momento creí que exageraba. Ahora comprendo que mi esposo, como en tantas otras ocasiones, intentaba protegerme, garantizar mi independencia incluso para cuando él ya no estuviera. Decidí telefonear a mi amiga Beatriz, que había trabajado como gestora administrativa durante muchos años antes de jubilarse. Le expuse la situación sin dramatismos, ciñéndome a los hechos. «Isabel, por lo que me relatas, tu hija ha vendido un bien que no le pertenecía», me dijo Beatriz con su franqueza característica. «Legalmente, esa venta podría ser declarada nula». «¿El coche sigue siendo tuyo? ¿Estás segura de la titularidad?» «Absolutamente, los documentos están a mi nombre». «Tu hija no tenía potestad para venderlo sin tu consentimiento formal». «Podrías incluso interponer una denuncia, aunque supongo que no querrás llegar a tales extremos con tu propia hija». Tenía razón, no deseaba un enfrentamiento legal con Sofía, pero tampoco podía obviar esta situación como si nada. No se trataba únicamente del coche, estaba en juego mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mis propias posesiones. «¿Qué me sugieres?», le pregunté a Beatriz. «Primero, custodia bien esos documentos. Segundo, reflexiona sobre qué es lo que realmente persigues. ¿Quieres recuperar el coche? ¿Quieres que tu hija admita su error? ¿O simplemente deseas establecer unos límites claros de cara al futuro?». Sus interrogantes me hicieron meditar. ¿Qué anhelaba yo en realidad? No buscaba revancha ni generar un conflicto familiar, pero sí quería que Sofía y Mateo comprendieran que, a pesar de mi edad, sigo siendo una persona con plena capacidad de decisión. Derechos, pareceres y sentimientos que merecen ser respetados. Durante la semana posterior observé cómo mi hija y mi yerno continuaban con sus vidas, trazando planes sobre el nuevo coche sin incluirme en la conversación.
Comentaban cómo se organizarían para su uso, los lugares que visitarían, lo práctico que resultaría para sus quehaceres diarios. El miércoles por la tarde, mientras horneaba unas pastas, escuché a Sofía hablando por teléfono en el salón. Sí, será fantástico para nuestras escapadas de fin de semana, decía ilusionada. Ahora podremos ir a la sierra más a menudo sin la preocupación de si el coche resistirá el trayecto. No, mamá se queda en casa esos días, ya sabes cómo es, prefiere su tranquilidad, sus documentales. Además, le fatigan los viajes. Claro, le diremos que es para cuidarla, que a su edad es mejor no someterse a esos trotes. Sus palabras me hirieron más de lo que estaba dispuesta a reconocer. No solo había vendido mi coche sin mi permiso, sino que ahora planeaba excluirme de sus salidas con el pretexto de protegerme, como si yo fuera un estorbo, no una compañera de viaje. El viernes llegó el coche nuevo. Desde la ventana de mi cuarto vi cómo Sofía y Mateo salían entusiasmados a recibirlo. Era de color perla, reluciente, ciertamente más moderno que mi viejo compacto verde. Los observé subir, acomodarse en los asientos, trastear con los mandos. Reían como críos con un juguete nuevo. En ningún momento me llamaron para enseñármelo o invitarme a probarlo. Aquella noche, durante la cena, se explayaron hablando del coche nuevo, sus características, su tecnología, lo confortable que era. Es una gozada, decía Mateo mientras se servía más ensalada, tiene sensores de aparcamiento, cámara trasera, conexión Bluetooth. Y los asientos son comodísimos, añadía Sofía. La semana que viene podríamos ir a visitar a tus padres, hace tiempo que no vamos. Yo asentía y sonreía escuchando sus planes, percatándome de cómo, una vez más, yo no figuraba en ellos. Era como si paulatinamente me estuvieran difuminando de sus vidas, convirtiéndome en un elemento más del mobiliario de la casa, algo que está presente pero que no requiere atención. Después de la cena, mientras fregaba los platos, una tarea en la que insistía para mantener cierta autonomía, tomé una resolución. No sería impulsiva ni melodramática, sería reflexiva y digna, como Fernando me habría recomendado. Me dirigí a mi habitación y saqué de la mesilla un pequeño blog donde anotaba mis ideas. En una página nueva escribí, **, plan de actuación **. No se trataba de revancha ni de generar disputas. Se trataba de reconquistar mi espacio en mi propia vida, de impartir una lección silenciosa pero contundente sobre el respeto y la consideración. El sábado por la mañana, mientras Sofía y Mateo habían salido en su flamante coche a visitar a unos conocidos, caminé hasta la casa de Lorenzo, el vecino que había comprado mi compacto. Vive a unas 6 calles, en un piso coqueto pero bien mantenido en el edificio de la esquina. Me recibió con afabilidad, aunque parecía extrañado de verme en su puerta. Doña Isabel, qué grata sorpresa. Pase, por favor. Una vez dentro, con una taza de poleo menta frente a mí, fui directa al grano. Lorenzo, vengo a hablarle sobre el coche que le compró a mi hija. Ah, sí, el compacto verde es un vehículo estupendo, justo lo que necesitábamos para mi hijo Pablo que acaba de empezar sus estudios, sonrió. Pero algo en mi semblante debió alertarlo. ¿Ocurre algún problema, quizás? Respondí con serenidad, ¿sabía usted que el coche está legalmente a mi nombre, no al de mi hija? Su rostro mudó de color. ¿Cómo dice? Sofía me aseguró que ella era la propietaria, tengo un documento de compraventa firmado por ella. Me lo imagino, y entiendo que usted actuó de buena fe. ¿Podría enseñarme ese documento, por favor? Lorenzo, visiblemente inquieto, buscó el papel y me lo mostró. Efectivamente, allí estaba la firma de Sofía vendiendo algo que nunca le había pertenecido. Mire, le dije enseñándole a mi vez los documentos originales del coche, como puede comprobar, el vehículo está registrado a mi nombre. Mi difunto esposo insistió en ello cuando lo compramos. Lorenzo se mesó el cabello, preocupado. Doña Isabel, yo no tenía ni la más remota idea. ¿Qué piensa hacer? ¿Va a denunciar esta situación? Lo miré a los ojos y esbocé una leve sonrisa. No, Lorenzo, no voy a generar problemas legales, pero necesito que comprenda mi tesitura y, si es posible, que me eche una mano. Por supuesto, dígame en qué puedo ayudarla.
Fue entonces cuando determiné que había llegado el momento de que aprendieran una lección, pero no del modo que ellos preveían. Mi plan comenzaba a materializarse, al contrario de lo que muchos podrían suponer, no se fundamentaba en la confrontación o el reproche, sino en algo mucho más influyente. La dignidad serena ***. Después de mi charla con Lorenzo, regresé a casa con la mente despejada y el ánimo firme. No anhelaba venganza, sino equidad. No quería avergonzar a mi hija, sino impartirle una enseñanza sobre el ***respeto que merezco como individuo ***, independientemente de mis años. Lorenzo se había mostrado comprensivo cuando le detallé mi situación, como gradualmente me habían ido desplazando a un rol secundario en mi propia casa, como habían dispuesto de mis bienes sin mi consentimiento. Vi en sus ojos esa chispa de entendimiento. Él también tenía una madre de edad avanzada y comprendía a la perfección mis sentimientos. Lo que le propongo es sencillo, le había dicho mientras apurábamos nuestro poleo, quiero recomprarle el coche. Le abonaré exactamente la misma cantidad que mi hija le cobró. «Pero doña Isabel, ¿de dónde va a sacar ese dinero?», preguntó con genuina preocupación. «Dispongo de mis ahorros, Lorenzo. Mi Fernando siempre fue un hombre previsor y me dejó bien cubierta. Además, he ido guardando una parte de mi pensión durante todos estos años. Tengo más recursos de los que mi hija se imagina». Lorenzo vaciló un instante. «¿Y qué le dirá a Sofía cuando aparezca con el coche de nuevo?». «Eso déjelo de mi cuenta», respondí con una discreta sonrisa. «Solo necesito que me ayude con un detalle más. Quiero que traiga el coche a mi casa cuando yo le indique, junto con el contrato de recompra que firmaremos. Será parte de una, llamémosla, lección formativa». Al volver a casa aquella tarde, me dediqué a examinar mis finanzas con minuciosidad. Efectivamente, tenía suficiente dinero en mi cuenta de ahorros para recuperar el coche y aún me quedaría un margen considerable para imprevistos. Fernando siempre insistió en que tuviéramos nuestros propios fondos, al margen de los gastos corrientes. «Nunca se sabe cuándo necesitarás tu independencia económica», Isabel solía decirme. Cuánta razón atesoraban sus palabras. Durante los días sucesivos, mientras Sofía y Mateo disfrutaban de su nuevo vehículo, yo puse mi plan en ejecución. Primero, acudí a mi entidad bancaria para retirar la cantidad necesaria. El director de la sucursal, que me conoce desde hace años, me observó con cierta extrañeza cuando solicité tal suma. «¿Está segura de que desea retirar tanto efectivo, señora Vargas?», me preguntó con sincera inquietud. «Completamente segura, Ramiro, es para una inversión significativa», respondí con aplomo. Ese mismo día llamé a Mónica, una abogada amiga de Beatriz, para consultarle sobre mi situación. Me recibió en su bufete, un espacio agradable con estanterías repletas de libros y una bonita vista a una pequeña plaza arbolada. «Legalmente tienes todas las de ganar», Isabel me confirmó tras revisar mi documentación. «La venta que realizó tu hija es nula de pleno derecho. Podrías simplemente reclamar el coche sin abonar ni un euro». «No deseo un litigio con mi hija», le expliqué, «solo quiero recuperar lo que es mío y, de paso, enseñarle una lección sobre el respeto». Mónica asintió, comprendiendo. «Tu planteamiento es sensato. A veces, las contiendas legales causan más daño del que reparan, especialmente entre familiares». «¿Qué tienes en mente?». Le expuse mi plan, recomprar el coche a Lorenzo, instalarme en un pequeño apartamento independiente, desde ahí reconstruir mi relación con Sofía y Mateo, pero esta vez sobre cimientos de respeto mutuo. ¿Y si se niegan a reconocer su error? «Si intentan manipularte para que regreses a la situación anterior», inquirió Mónica. «Entonces tendré que mantenerme firme, aunque me duela». Mi Fernando siempre decía que, en ocasiones, el amor más grande es aquel que establece límites precisos. Mónica sonrió, aprobando mi determinación. «Estoy a tu disposición si necesitas asesoramiento legal en cualquier momento». «Y, Isabel, quiero que sepas que admiro tu enfoque. Muchas personas en tu lugar optarían por el conflicto directo, peor aún, por el rencor callado». Aquella noche regresé a casa con un contrato redactado por Mónica para la recompra del vehículo. Al día siguiente me reuní nuevamente con Lorenzo y formalizamos nuestra transacción.
Le pagué en metálico y firmamos el contrato, oficializando que el coche volvía a ser mío, aunque legalmente nunca dejó de serlo. El coche está en perfectas condiciones, doña Isabel, me aseguró Lorenzo mientras contaba el dinero. Mi Pablo apenas lo usó unos días. Confío en usted, Lorenzo, y le agradezco su comprensión. No hay nada que agradecer. Mi madre tiene su edad y me reprendería severamente si yo hiciera algo así con sus cosas, sonrió mientras guardaba el dinero. ¿Cuándo quiere que le lleve el coche? El próximo jueves a las 7 de la tarde es cuando Sofía y Mateo estarán en casa después de sus trabajos. Con el contrato firmado en mi poder, el siguiente paso era preparar mi marcha. No quería que pareciera una huida o un acto de insumisión, sino una decisión meditada y adulta Durante esa semana, comencé a empaquetar discretamente algunas de mis pertenencias más preciadas, ropa, fotografías familiares, algunos libros entrañables, los recuerdos de Fernando que atesoraba. También llamé a mi hermana Teresa, quien vive a unas 30 calles de distancia. Posee un apartamento de 3 habitaciones desde que enviudó hace ya 10 años. Siempre me ha invitado a pasar largas temporadas con ella, pero yo me había resistido, no queriendo dejar a Sofía sola. Qué paradójico resultaba todo ahora. Por supuesto que puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, Isabel, me dijo Teresa cuando la llamé. ¿Sabes que esta siempre ha sido tu casa también? Solo será temporal mientras encuentro un pisito para mí, le expliqué, no quiero ser una molestia. Tú nunca serías una molestia, hermana, al contrario, será un placer tener compañía. Desde que los chicos se fueron a vivir al norte, este lugar se siente demasiado grande y vacío. Con todo organizado, escribí una carta para Sofía. Me llevó varios intentos lograr el tono adecuado. No quería que sonara a reprobación o lamento, pero tampoco podía ser tan indulgente que no comprendiera la seriedad de su acción. Finalmente, después de muchos borradores, quedé conforme con el resultado. La guardé en un sobre y la coloqué en el cajón de mi mesilla, lista para entregarla en el momento idóneo. El jueves llegó antes de lo que imaginaba. Era un día agradable de primavera, con esa luz diáfana que tanto me agrada. Decidí preparar una cena especial, tarta de manzana, la favorita de Sofía desde niña, con una ensalada variada y pan recién horneado. De postre, natillas caseras, la debilidad de Mateo. Sofía llegó primero, sobre las 7:20. Entró con su prisa habitual, dejando el bolso sobre el tresillo y quitándose los zapatos con un suspiro de cansancio. «Vaya día, mamá», exclamó mientras se dirigía a la cocina. «Qué bien huele, tarta de manzana». «Así es», respondí con una sonrisa, pensé que podríamos tener una cena especial hoy. ¿Alguna celebración en particular?, preguntó con curiosidad mientras abría el frigorífico para tomar un refresco. Digamos que es un día señalado para mí, respondí de forma un tanto misteriosa. Ve a cambiarte, la cena estará lista cuando llegue Mateo. Sofía me observó un instante, como intentando adivinar qué se ocultaba tras mis palabras, pero luego se encogió de hombros y se fue a su cuarto. Casi 40 minutos después llegó Mateo, justo cuando yo estaba sacando la tarta del horno. «Buenas noches, familia Valente», saludó con su energía de siempre. «Caramba, eso huele de maravilla, doña Isabel». Nos sentamos a cenar a las 7:30. La conversación discurrió con normalidad, Sofía hablando de su agencia, Mateo comentando un nuevo proyecto en su consultora. Yo escuchaba y asentía, formulando alguna pregunta esporádica para mantener el diálogo. Cuando llegamos al postre, decidí que era el momento de iniciar mi plan. «Tengo algo que comunicarles», dije con voz serena pero firme, interrumpiendo una anécdota de Mateo sobre su director. Ambos me miraron sorprendidos, no era habitual que yo tomara la iniciativa en las conversaciones de esa manera. «¿Qué ocurre, mamá?» «¿Está todo en orden?», preguntó Sofía con un matiz de inquietud en su voz. «Todo está perfectamente en orden», la tranquilicé. «Solo quería informarles que he decidido mudarme temporalmente con Teresa». El silencio que siguió a mi anuncio fue elocuente. Sofía y Mateo intercambiaron miradas, una mezcla de asombro y alivio. Sí, fue alivio lo que percibí en sus expresiones, aunque intentaron disimularlo con presteza. «¿Con la tía Teresa?».
¿Por qué, mamá?, preguntó finalmente Sofía, componiendo una expresión de preocupación que no terminaba de convencer. Hace tiempo que me insiste en que pase una temporada con ella. Estás sola desde que tus primos se mudaron y creo que nos vendrá bien a ambas la compañía. Pero mamá, tú tienes tu hogar aquí con nosotros, dijo Sofía, aunque sin demasiada convicción. Lo sé, hija, y ustedes han sido muy amables al compartirla conmigo, respondí, enfatizando sutilmente la palabra **amables para recordarle que, de hecho, la casa era mía. Pero creo que a todos nos beneficiará un poco de espacio. Mateo, siempre pragmático, fue el primero en ver los aspectos positivos de la situación. Me parece una idea excelente, doña Isabel. La tía Teresa vive cerca, así que podremos visitarla con frecuencia, y aquí siempre tendrá su habitación para cuando desee regresar. Noté cómo ya hablaba de visitarla a ella, no a mí, y de su habitación como si fuera un favor que me concedían, no un derecho en mi propia casa. ¿Cuándo piensas marcharte?, preguntó Sofía, asumiendo ya que mi decisión era irrevocable. Mañana mismo, ya tengo lo imprescindible preparado. Tan pronto, exclamó Sofía. Pero de nuevo percibí más sorpresa que auténtica inquietud. Bueno, si es lo que deseas, te ayudaré entonces a preparar lo que falte después de cenar. Gracias, hija, ya casi lo tengo todo listo, pero agradezco tu ofrecimiento. La cena prosiguió en una atmósfera algo más distendida. Era como si mi anuncio hubiera disipado una tensión latente que no sabíamos que existía. Sofía y Mateo comenzaron a hablar de cómo podrían utilizar la habitación que yo dejaría vacía. Quizás un despacho o una sala de lectura, o incluso podrían derribar el tabique para ampliar su propio dormitorio. Los escuchaba conversar, planeando modificaciones en mi ausencia, corroborando lo que ya intuía. Para ellos, yo era más una presencia que sobrellevaban que una persona cuya compañía estimaran. No sentí enfado, solo una serena confirmación de que mi decisión era la acertada. Estábamos finalizando el postre cuando sonó el timbre. El momento clave había llegado. Yo abriré, dije levantándome de la mesa antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Al abrir la puerta, allí estaba Lorenzo con mi compacto verde estacionado justo frente a la casa, las llaves en la mano y una expresión de entendimiento en su rostro. Buenas noches, doña Isabel, saludó con formalidad, lo suficientemente alto como para que Sofía y Mateo, que ya se aproximaban con curiosidad, pudieran oírlo. Aquí le traigo su vehículo tal como convenimos, y aquí tiene el contrato firmado. Me entregó las llaves y un sobre con el documento de recompra. Muchísimas gracias, Lorenzo, ha sido un placer hacer negocios con usted. Para entonces, Sofía y Mateo estaban justo detrás de mí, observando la escena con evidente desconcierto. Mamá, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Lorenzo ha traído el coche de vuelta?, preguntó Sofía con la voz alterada. Me giré para mirarlos, las llaves en mi mano, una sensación de tranquila firmeza recorriéndome. Porque lo he comprado de nuevo con mi propio dinero. La expresión de Sofía era una amalgama de perplejidad y alarma. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Entremos y les explicaré todo con detalle, dije con calma. Me despedí de Lorenzo con un sincero agradecimiento y regresamos al salón. Una vez sentados, abrí mi bolso y saqué los documentos originales del coche. Los coloqué sobre la mesita de centro junto con el nuevo contrato de compra que había firmado con Lorenzo. Este es el permiso de circulación del compacto, como pueden ver, está a mi nombre, no al tuyo, Sofía. Mi voz era ecuánime, sin rastro de reproche. Siempre ha estado a mi nombre desde que tu padre y yo lo compramos hace 8 años. Sofía tomó los documentos con manos vacilantes. La vi palidecer mientras leía, comprendiendo finalmente la magnitud de su acción. Yo no lo sabía. Pensé que estaba a nombre de papá y que cuando él falleció había pasado a ser parte de los bienes familiares. Su voz era apenas un murmullo. Tu padre insistió en que el coche estuviera a mi nombre, quería asegurarse de que yo mantuviera mi independencia, pasara lo que pasara, hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Cuando vendiste el coche a Lorenzo, vendiste algo que legalmente no te pertenecía. Mateo, que había permanecido inusualmente callado, finalmente intervino. Doña Isabel, le aseguro que no teníamos ni idea, si lo hubiéramos sabido.
Lo sé, lo interrumpí con suavidad, no los estoy acusando de actuar con mala intención, pero sí quiero que entiendan algo fundamental. El hecho de que no conduzca habitualmente o de que esté viviendo en su casa no significa que haya renunciado a mi autonomía o a mis derechos. Sofía, ahora con lágrimas en los ojos, depositó los documentos sobre la mesa. Mamá, lo siento muchísimo, de verdad, no me di cuenta, estaba tan ilusionada con la idea del coche nuevo que no pensé. Exactamente, hija, no pensaste en consultarme, como no has pensado en consultarme muchas otras decisiones que afectan mi vida en los últimos tiempos. Mis palabras no destilaban amargura, solo una verdad que necesitaba ser expresada. Vi cómo Sofía y Mateo intercambiaban miradas de culpabilidad, finalmente conscientes del patrón de comportamiento que habían establecido conmigo. He decidido no solo mudarme con Teresa temporalmente, sino también buscar un apartamento pequeño para mí, un lugar donde pueda vivir de forma independiente, con mis propias normas y decisiones. Pero mamá, no es necesario que te vayas, protestó Sofía. ¿Podemos solucionar esto? Devolvemos el coche nuevo, recuperamos el tuyo. No se trata solo del coche, Sofía, expliqué con paciencia, se trata de respeto, de consideración, de que me vean como una persona completa, con derechos y opiniones válidas, no como una carga o una presencia que hay que soportar. El silencio que siguió fue denso, cargado de comprensión y arrepentimiento. ¿Cuándo decidiste todo esto?, preguntó finalmente Mateo. Hace una semana, cuando descubrí que el coche había sido vendido. Fui a hablar con Lorenzo, le mostré los documentos originales y acordamos esta solución. Él entendió mi situación de inmediato. ¿Y qué pasará con la casa?, preguntó Sofía con voz apenas audible. La casa sigue siendo su hogar, respondí con generosidad, no voy a pedirles que se muden ni a venderla por ahora, pero sí quiero que entiendan que legalmente me pertenece y que cualquier decisión importante sobre ella debe incluirme. Vi el alivio en sus rostros, mezclado con la vergüenza por no haber considerado antes que la casa, al igual que el coche, era legalmente mía. En cuanto al coche, continué, lo conservaré. Me servirá para recuperar mi independencia, para ir a donde quiera sin tener que pedir favores o transporte. ¿Volverás a conducir?, preguntó Sofía, sorprendida. Por supuesto, tu padre me enseñó bien y, aunque hace tiempo que no practico, no es algo que se olvide. Sonreí ligeramente, además, no soy tan mayor como para no poder conducir con seguridad. Sofía bajó la mirada. Avergonzada por todas las veces que había asumido que yo era demasiado mayor o frágil para hacer cosas por mí misma. Quiero que entiendan algo, agregué después de un momento. No estoy haciendo esto por revancha o para castigarlos. Lo hago por mí, porque necesito recuperar mi lugar en el mundo. Mi dignidad ***. Y también lo hago por ustedes, para que aprendan una lección importante sobre el respeto a los mayores que les servirá cuando ustedes mismos envejezcan. Saqué de mi bolso la carta que había escrito y se la entregué a Sofía. Aquí hay algunas cosas más que quiero decirles, pero que preferí escribir para expresarme con claridad. Léanla cuando estén solos, con calma. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Mamá, de verdad lo siento, no nos dimos cuenta de cómo te estábamos tratando. Lo sé, hija, y por eso prefiero esta conversación tranquila a un conflicto o un distanciamiento. Los quiero demasiado para permitir que este patrón continúe y termine dañando nuestra relación irreparablemente. Me levanté, señalando que la conversación había terminado por esa noche. Ahora, si me disculpan, iré a terminar de empacar. Mañana será un día ajetreado. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por tener que llegar a este punto, pero también una profunda sensación de ***, liberación y dignidad recuperada ***. Estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente, estableciendo límites saludables y enseñando una lección importante en el proceso. Al día siguiente, tal como había planeado, me mudé a casa de Teresa. Sofía y Mateo me ayudaron a cargar mis maletas en mi recién recuperado compacto verde. Ambos estaban inusualmente silenciosos, procesando aún la revelación de la noche anterior y, supongo, el contenido de mi carta. Vendré a visitarlos la próxima semana, les dije al despedirnos en la puerta, y ustedes son bienvenidos en casa de Teresa cuando quieran. Sofía me abrazó con fuerza, las lágrimas surcando sus mejillas.
Te quiero, mamá, y te prometo que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Yo también te quiero, hija, y confío en que aprenderemos todos de esta experiencia. Las primeras semanas en casa de Teresa fueron un periodo de adaptación. Volver a conducir con regularidad después de tanto tiempo, buscar apartamentos disponibles, establecer una nueva rutina. Pero también fueron semanas de redescubrimiento de mi **independencia **, de mi **valor como persona **, de mi capacidad para tomar decisiones y actuar por mí misma. Sofía me llamaba todos los días, y ella y Mateo venían a visitarnos a Teresa y a mí cada fin de semana. Notaba un cambio en su actitud, me hacían preguntas sobre mi opinión, me incluían en sus planes, me trataban con un nuevo nivel de respeto y consideración. 4 meses después encontré el apartamento ideal, pequeño pero acogedor, en una planta baja para evitar escaleras, cerca tanto de la casa de Teresa como de la de Sofía. El día que firmé el contrato de alquiler, invité a mi hija y a mi yerno a celebrar con una cena en mi nuevo hogar. Es un lugar encantador, mamá, dijo Sofía mientras recorríamos el apartamento. Pequeño, pero perfecto para ti. Gracias, hija, me siento muy a gusto aquí. Durante la cena, noté que Sofía parecía inquieta, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. ¿Sucede algo?, le pregunté finalmente. Ella intercambió una mirada con Mateo, quien asintió animándola. Mamá, hemos estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó, en cómo te tratamos, en las decisiones que tomamos sin consultarte. Eso ya pertenece al pasado, hija, la interrumpí con delicadeza. Lo sé, pero necesito decirte esto, tomó aire y continuó. No solo lamento lo del coche, lamento haberte hecho sentir menos, haber asumido que por tu edad ya no tenías voz ni voto en las decisiones, incluso en tu propia casa. Fue desconsiderado e injusto. Y yo también quiero disculparme, doña Isabel, añadió Mateo. Debimos tratarla con más atención y respeto. Les sonreí, conmovida por su sinceridad. Acepto sus disculpas y les agradezco que hayan meditado sobre lo ocurrido. Lo importante ahora es seguir adelante con una relación más equilibrada y respetuosa. También queríamos proponerte algo, continuó Sofía. Sabemos que ahora tienes tu propio espacio y lo respetamos completamente, pero nos gustaría que siguieras considerando nuestra casa como tu hogar también. La puerta siempre estará abierta para ti, y no como invitada, sino como parte esencial de la familia. Y queremos incluirte en nuestros planes, agregó Mateo. Los viajes de fin de semana, las celebraciones, las decisiones importantes. Tu opinión es valiosa para nosotros. Aprecio mucho sus palabras, respondí emocionada, y acepto con gusto su invitación. Después de todo, somos familia y las familias evolucionan y aprenden juntas. Brindamos por esta nueva etapa en nuestra relación, una basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta. En los meses siguientes, nuestra dinámica familiar cambió notablemente. Sofía me consultaba antes de tomar decisiones que pudieran afectarme, me incluía en sus planes y valoraba mi experiencia y consejos. Mateo se mostraba más atento y considerado, tratándome como a una igual, no como a una persona dependiente o delicada. Por mi parte, disfrutaba de mi nueva independencia, conducía mi coche para visitar a mis amigas, para ir de compras, para explorar rincones que no había visitado en años. Mi apartamento se convirtió en un espacio donde podía ser completamente yo misma, donde las decisiones grandes o pequeñas eran exclusivamente mías. A veces prestaba mi coche a Sofía cuando el suyo estaba en el taller o cuando necesitaba hacer gestiones mientras Mateo usaba el de ellos. La diferencia era que ahora ella lo pedía con respeto y yo lo prestaba por elección, no por obligación. Un domingo, mientras tomábamos un café en la pequeña terraza de mi apartamento, Sofía me preguntó algo que evidentemente la había estado rondando por la cabeza. Mamá, hay algo que nunca te pregunté. ¿Por qué no denunciaste la venta irregular del coche? Legalmente podrías haberlo recuperado sin pagar un euro o incluso haberme llevado a juicio. Sonreí recordando mi conversación con Mónica, la abogada. Porque no se trataba de ganar una batalla legal, hija. Se trataba de enseñarte, de enseñarnos a todos, una lección sobre el *** respeto y la dignidad ***. ¿Y mereció la pena?
Quiero decir, gastaste tus ahorros en recomprar algo que ya era tuyo. Cada céntimo, respondí sin dudar, porque no solo recuperé mi coche, sino también mi voz, mi lugar en la familia y algo aún más valioso, te ayudé a crecer como persona. Sofía me tomó de la mano con los ojos empañados. Gracias, mamá, por tu paciencia, por tu sabiduría, por enseñarme esta lección de una forma que pude entender sin que nuestra relación se fracturara en el proceso. A veces, le dije mientras apretaba su mano, las personas mayores debemos enseñar con acciones, no con palabras, especialmente cuando parece que nuestras palabras ya no son escuchadas. Desde entonces, cada vez que veo mi compacto verde estacionado frente a mi apartamento, sonrío pensando en Fernando y en cómo, incluso años después de su marcha, su previsión al poner el coche a mi nombre terminó siendo no solo una salvaguarda legal sino también el catalizador de una transformación familiar. A veces las lecciones más importantes vienen envueltas en los paquetes más inesperados y a veces, para ser realmente escuchados, necesitamos actuar con dignidad serena, no con enfado ruidoso. Mi hija vendió el coche familiar sin consultarme. No sabía que yo era la dueña legal. Así que decidí recuperar no solo mi coche, sino también mi lugar en el mundo y en mi familia. Y en el proceso, todos aprendimos una valiosa lección sobre el respeto, la autonomía y la sabiduría que otorgan los años.